a nuestro bestiario una serie de monstruos primitivos, bíblicos, de poca difusión. Si me permite, los voy a describir, voy a contar sus costumbres, para que, bueno, en caso de encontrarse uno con alguno de estos terribles monstruos, pues sepa a qué atenerse. Es fuerte lo de hoy. Sí, es fuerte. El primero es Rahab, el príncipe del mar, que incluso parece que vivía en una época anterior a la creación, lo cual es casi como una paradoja. Y dice que en esa misma época llegó hasta rebelarse contra Dios, el monstruo Rahab. Dios parece que le dio una orden que consistía en que Rahab abriese la boca y se tragara todas las aguas del mundo, y Rahab desobedeció. Entonces Dios parece que lo mató a patadas y hundió su cadáver bajo las aguas. Según se dice, ningún animal terrestre podía soportar su hedor. Esto se dice no solo de Rahab, sino de muchas personas incluso. Pero esto nos recuerda a los babilonios, donde estaba el dios Marduk, que pues había puesto vigilantes al cadáver de Tiamat, también justamente por el mismo asunto. Otros sostienen que Dios perdonó a Rahab y que luego vinieron unos ángeles envidiosos y arrojaron al mar el libro de Raziel, y en ese mismo momento ordenó Dios a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro. Fue así. Vinieron los ángeles y tiraron al agua el libro de Raziel. ¿Pero qué era el libro de Raziel? Vamos a ponerlo un poco en claro. Es un libro, desde luego, anterior a la Biblia, que Dios le regaló a Adán. O quizá fue el ángel Raziel, el ángel que lleva ese nombre, que le regaló este libro a Adán. Y era un libro con conocimientos de orden astrológico y científico, una cosa así. Se dice que ese libro pasó de Adán a Noé, y de Noé a Abraham, y de Abraham a su nieto Jacob, y de Jacob a su hijo Leví, de Leví lo heredó, lo consiguió Moisés y Josué, y llegó hasta Salomón, y que el legendario rey Salomón adquirió su sabiduría precisamente de ese libro de Raziel, el libro que el ángel Raziel, por encargo de Dios, entregó a Adán. Bueno, ese libro se cayó al agua, tirado por unos ángeles envidiosos, que no querían que Adán entrara en posesión de ciertos conocimientos más bien angélicos. Y entonces Dios ordenó a Rahab que se sumergiera y recuperara ese libro, y el príncipe del mar lo obedeció. Pero dicen también que cuando aquel asunto de los egipcios, cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel y vino la apertura de las aguas del Mar Rojo, parece que Rahab estaba a favor del ejército del faraón. Se dio vuelta el tipo. Y entonces ahí Dios se enojó y destruyó finalmente a Rahab y a todos sus ayudantes, que no habían sido mencionados hasta ahora, pero que al parecer los tenía. Hay quien confunde a Rahab con Leviatán, o también con el jactancioso gran dragón, que era uno que, pretendía haber creado todos los mares y ríos él. Pero no era ese. Leviatán era otro, y ahora hablaremos de Leviatán, que no es solamente un libro de Thomas Hobbes. Ni es una ballena. Ni es el Estado. Ni es el Estado. Descripción de Leviatán. Empiece por la carita, por los ojos, digamos. Bueno, los colmillos difundían el terror, si me permite la metáfora. Órgano de difusión. De su boca salían fuego y llamas, un aliento ígneo. Tipo, abría la boca y... Salí, se respira al lado, fiera. ¿Qué comiste? Sí. De las ventanas de su nariz salía humo. Dorio. De sus ojos, un feroz rayo de luz. Su corazón carecía de toda compasión. Muy bien. Vagaba por la superficie del mar, dejando una estela resplandeciente. Y por su abismo inferior, digamos la panza, hacía que el agua hirviese como en una olla. Y tenía la panza caliente. Entonces, al contacto de su panza, el agua hervía. Curioso, ¿no?
Parece un submarino atómico para la Sí. gente que le gusta buscar esas metáforas. Claro, seguro vamos a leer en alguna revista Algún que tarado en que- realidad la descripción del Leviatán no era sino la descripción de un submarino atómico que habían traído habitantes de Ganímedes. Todo esto deducido del el dibujito que había en una roca de un tipo con un redondeo alrededor de la cabeza. ¿No ve que eran las escafandras, no ve? Ningún arma podía abollar sus escamas. ¿Vio? Otra más. Bueno, Dios pescó a Leviatán con un anzuelo, lo sacó del mar, le ató la lengua con una cuerda, le atravesó las ventanas de la nariz con una caña, le taladró las mandíbulas con una espina y chau Pinela. No lo Dios. quería mucho, me parece. Algunos dicen que Leviatán tenía tantos ojos como días tiene el año, a saber 365, salvo en los años bisiestos en que le aparecía Un ojo Salía un más. orzuelo. Claro, le salía una especie de ojo supernumerario, como a Lobsac Rampa. Está bien. Ojo que se le iba Se iba. al terminar el año bisiesto sin que nadie lo advirtiese. Porque bueno, si a uno le sacan un ojo, la gente lo nota. Mal que mal se nota, sí. Claro. Pero a un Leviatán sacarle Sí. el ojo, ¿y qué es? ¿Sabes qué? Claro. Decían también que las escamas eran radiantes, y tan radiantes que hacían empalidecer al sol mismo. Decían también que se mordía la cola con los dientes y formaba un anillo alrededor del océano. Esto usted encontrará una rápida analogía con el Uruboros. La serpiente de los gnósticos. Claro. O con ¿cómo se llama? O con la Mungarden. John Mungarden, la serpiente cósmica de los nórdicos. Vikings. Dicen también, mejor dicho no dicen, muchos le llamaban Leviatán a la banda inferior de la bóveda celeste, aquella donde aparecen los signos del zodíaco, justamente porque creían que el Leviatán estaba en los confines del mundo, rodeándolo mientras se mordía la cola. A pocos hombres se les ha concedido el dudoso privilegio de ver al Leviatán, pero Rab Safra, mientras navegaba en su barco, vio un animal que sacaba la cabeza del agua. Grabadas en los cuernos, leyó estas palabras: esta minúscula criatura marina, que mide apenas 300 leguas, está en camino para servir de alimento a Leviatán. Cuerno largo tenía, ¿eh? Bueno, si medía 300 leguas, calcule. 1500 claro. kilómetros son. Son 1500 kilómetros. Bien podían haberle escrito las hazañas de rocambole completas en los cuernos. Se sabe de cuernos que son muy considerables Y no precisan tener nada y no escrito. precisan tener nada escrito. Algunos dicen que había dos leviatanes, una hembra y un macho, y que Dios mató a la hembra y castró al macho, inútilmente. Y Para que no sufra. se dice... Para que no se divierta. Y se dice que la carne del animal muerto está guardada en salmuera para el banquete que tendrá lugar en el juicio final. Para mí 2 panchos. Leviatán, como Rahab y como tantos, exhala un hedor terrible. Y si no fuera porque cada tanto se purifica oliendo flores del paraíso, todos moriríamos asfixiados por la fetidez del Leviatán, dijo Mario Magdas. También se dice que Dios no solo habrá de preparar un banquete con la carne de Leviatán, sino que distribuirá para la venta en Jerusalén la carne que los justos no pudieran comer. Y también hará carpas con su piel y adornará los edificios con tapices, ya que las escamas de Leviatán son muy, muy brillantes. Otro monstruo, el Behemoth. Algunos hablan de un duelo al fin de los tiempos entre Leviatán y Behemoth. Ambos habrán de matarse mutuamente. Los cuernos de Behemoth destriparán a Leviatán y las aletas afiladas de Leviatán matarán a Behemoth. Behemoth fue el primer animal terrestre creado y tiene el aspecto de un hipopótamo prodigioso. Gobierna a las criaturas terrestres, así como Leviatán gobierna, por cierto, a las marítimas. Si tuvo una compañera,
Es evidente que no pudo acoplarse con ella, porque de lo contrario su progenie hubiera hundido al mundo, dado el peso impresionante de esta bestia. Suele pastar allá por las 1000 montañas. Diré aquí que las 1000 montañas no es otra cosa que las fuentes del Nilo. Dicen que las deja peladas en un solo día, me refiero a las 1000 montañas, pero que de noche la hierba brota y entonces ya a la mañana el behemoth tiene que comer. Suele tener mucha sed y dice que todas las aguas que pasan por el Jordán en 6 meses sería capaz el behemoth de beberlas de un trago. Eso se llama escabiar. Pero es misericordioso. Así como Leviatán verdaderamente es una porquería de monstruo, Sí. este es bueno. Y suele levantar en su cola a miríadas de pájaros que se posan en ella y los amaca el pavo. No le veo la bondad realmente. Bueno. No sé si es bueno, pero es tonto. Ahora bien, hablaré de el último monstruo, mejor dicho, la última yunta de monstruos. Y pero muy poco difundido y lindísimo. Es un gigantesco buey salvaje llamado búfalo. Pero es muy enorme. Pero muy enorme. Diga cómo es de grande. Bueno, muy grande. Solamente existen 2 al mismo tiempo en el mundo. El toro vive en el extremo oriental del mundo. La vaca vive en el extremo occidental del mundo. Salvo que usted tenga la peregrina idea de que el mundo es una esfera, en cuyo caso ya no tendría sentido seguir conversando. ¿Qué? ¿Ustedes también con eso? Cada 70 años se unen a copular. E inmediatamente la vaca mata al toro a mordiscones. No. La muy ingrata. Sí. Deshágase uno en atenciones. Sí. Y así le pagan. Y entonces la vaca concibe 2 terneros mellizos, un macho y una hembra. La preñez le dura 11 años. Esas son madres, ¿eh? Ay, cómo sufrimos las madres. Pero en el 11º año se pone tan grávida que ya no puede ni moverse y le cuesta alimentarse. Y en realidad moriría de hambre si no fuera por su saliva. La saliva de la vaca es tan copiosa que le sale de la boca y riega las tierras circundantes, que de este modo se fertilizan, florecen, fructifican, y de ahí toma la vaca su alimento que le salva la vida. Por fin, su vientre se abre, los mellizos nacen y la vaca muere. Inmediatamente el macho va al este, la hembra al oeste, y pasados 59 años vuelven a encontrarse para repetir el ciclo. Dicen que una vez el rey David, siendo niño, se encontró con uno de estos bueyes, no se sabe si con la vaca o con el toro, aunque podría saberse. Sí, bastaba con saber de dónde venía. Por eso. En realidad creo que se sabe, el que no lo sabe positivamente soy yo. Y lo confundió, digo para dar idea de su tamaño, lo confundió con una montaña. Lo cual nos habla quizá del tamaño prodigioso de estos bueyes, o quizá de la absoluta incapacidad del rey David para establecer comparaciones. Pero este animal, o uno de estos animales, fue salvado por Noé, no metiéndolo en el arca porque no cabía, pero lo ató de los cuernos, recordarán ustedes, los que han estado allí, lo ató de los cuernos y anduvo el búfalo nadándole atrás al arca, esto se conoce poco, sí, durante todo el diluvio. El tipo atado de los cuernos, me hace gracia, ¿no? Sí. A la popa del arca. Cada tanto se asomaba Noé, aunque no creo, porque no era un arca muy asomadera, ni era Noé muy asomadizo.
Tanto es así que para ver cómo andaba el asunto tuvo que largar una paloma. Pájaro, claro. Así que no creo que fuera el arca en ventanillas muy generosa. No. Y de hecho sabemos que solo tenía una pequeña escotilla. Eso. Pero digo, me imagino a Noé pensando, ¿no se le habrán aflojado las sogas que sostenían los cuernos de este desgraciado? Huella, huella, gritaba. Sí, huella, huella, guay. Tra la 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 lero, huella, güey. Trae la 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 la. Y el Behemoth le hacía así con los cuernos. Porque lo que tenía de grande lo tenía de agradecido aquel. Pues bien, el Rahab, desobediente y de olor fétido, el Leviatán, que echaba fuego por los ojos, humo por la nariz, etcétera, y que también tenía su olorete, el Behemoth, el monstruo misericordioso, y esta yuntita de bovinos que estaban uno en el levante y otro en el poniente. Hemos recordado a 5 monstruos olvidados y postergados por la irrupción de otros monstruos con más prensa, como la quimera, Pegaso, El cancerbero. el cancerbero, Ortro, el hombre de la bolsa, Tifón. etcétera. ¿A quién dedicar este paso por los monstruos olvidados? Yo creo, Alejandro, que una solución fácil, una salida posible para esta charla que usted ha dado, sería pensar justamente en esas figuras, monstruos más cercanos a nuestra vida cotidiana, a nuestra mitología, a nuestra memoria colectiva. Sin embargo, creo que lo que es menester en términos de la ética que sostiene las charlas de este programa es pensar no en los dedicandos posibles, sino en la condición de aquellos que por tener algún tipo de característica particular se convierten en monstruos, no por una condición monstruosa. Nadie es monstruo hasta tanto el resto de las personas o de las cosas o de los objetos o de los seres que lo rodean se lo demuestra. Quiero decir, estoy pensando en algunos otros monstruos caros a nuestra mitología. Frankenstein, quiero decir, el moderno Prometeo, pienso en el conde Drácula, pienso en personas que tienen más de 145 de coeficiente intelectual, pienso en personas capaces de amar hasta la muerte. Digo, aquellas personas que se diferencian tanto, que reciben ese nombre de tératos, y que se diferencian tanto justamente de la gente que terminan por ser temidos y perseguidos. Y pienso también en otras personas, en algunos seres sensibles, en general parcos de palabras, que no pudiendo comulgar con otras personas como ellos, prefieren elegir la compañía de una bestia, de alguien que puede ser un monstruo, porque así concibieron nuestros indios aquí en América la llegada de los caballos. Pienso que quizás en algún momento de la vida habría que mirar a los monstruos de frente y decirle, o vamos, vamos, Zaino viejo, o tú no eres tan diferente de mí. Está bien, entonces para los que alguna vez trataron con cariño a leviatanes y a rahabes y les dijeron, escucha, Rahab, Leviatrán, traque Behemoth, apure delantero güey, escucharemos entonces vamos, vamos, Zaino viejo.